órganos y tejidos subyacentes. Por lo tanto, una herida no solo implica la lesión netamente a nivel de piel y mucosas. La herida puede tener diferentes aspectos, ya sea desde el punto de vista del dolor, las características de la propia solución de continuidad, el grado de hemorragia que presenta y la separación de los bordes. En el caso del dolor, esto depende mucho del tipo de trauma y de la inervación de la zona afectada. La intensidad y duración va a estar asociada con la riqueza en la inervación, es decir, de la piel que ha sido traumatizada, qué tan inervada se encuentra, y eso explicaría la mayor o menor cantidad de dolor que pueda presentar un paciente. Debemos recordar que las heridas incisas tienen menor dolor que aquellas heridas contusas. De igual modo, también la velocidad se relacionará con la velocidad del traumatismo que ha generado la herida. Obviamente, heridas con menos trauma, menos intensidad, menos velocidad, causará menos dolor que las que han sido a una alta velocidad o alto impacto. Y también habrá una relación con el estado psíquico del paciente y el umbral del dolor. Las características propias de la solución de continuidad puede ser variable de acuerdo a la morfología en los diferentes tejidos y planos anatómicos afectados, es decir, tendrá un borde, ángulos, paredes, fondos, etc. De igual modo, toda herida está asociada a sangrado y esta variará de acuerdo a lo que se encuentre afectado, ya sean vasos capilares, arterias o venas superficiales. Recordar que las heridas incisas o cortantes sangran mucho más que las heridas contusas. Del mismo modo, toda herida tiene una separación de bordes, la cual variará de acuerdo a la elasticidad del tejido afectado. Tener en cuenta que esta separación, la mayor separación entre los bordes de una herida, estará en relación a la sección de las fibras elásticas transversales de la piel que se encuentra afectada. La clasificación de las heridas puede variar de acuerdo a diferentes aspectos bajo la cual vamos a evaluarla, ya sea por el agente que lo causó, por la forma, por el espesor del tejido afectado, por la dirección de las mismas, el tiempo en cicatrizar, la integridad o no de la piel, la limpieza o grado de contaminación. Esas vamos a revisarlas una a una. La clasificación de acuerdo a la forma, esta puede ser muy variable. Pueden ser puntiformes, pueden ser lineales, pueden ser arqueadas, pueden ser angulares, pueden ser en colgajo, como por ejemplo en el cuero cabelludo, el scalp, pueden ser estrelladas o pueden ser querateriformes. También, según la dirección, estas pueden ser longitudinales, pueden ser transversales, pueden ser oblicuas o pueden ser espiroideas. De acuerdo al espesor del tejido afectado, recuerden que desde la parte más superficial, que es la piel, luego el tejido celular subcutáneo, la fascia o aponeurosis, los músculos, el peritoneo y las cavidades corporales, dependiendo de qué plano se vean afectados, vamos a poder definir ciertos conceptos. Las heridas superficiales solo comprometen la piel. Las heridas profundas llegan hasta el tejido celular subcutáneo. Luego tenemos las heridas penetrantes. Son aquellas que llegan hasta alguna cavidad corporal, desde la piel hasta alguna cavidad corporal, ya sea la cavidad oral, el abdomen, el tórax, vagina, ano, etc. Y las heridas, esas son las heridas penetrantes. En cambio, las heridas perforantes son aquellas heridas que atraviesan toda la superficie corporal de pared anterior y pared posterior. Y quizá uno de los ejemplos más representativos en este aspecto serán las heridas de bala. Por ejemplo, a alguien le disparan en el abdomen, esta bala ingresa por la pared anterior, atraviesa toda la cavidad abdominal y sale por la pared posterior. Este es un ejemplo de una herida perforante. En cambio, las heridas penetrantes ingresan por la pared anterior del abdomen y llegan a la cavidad peritoneal y no salen por otra pared de la región o de la cavidad abdominal. Penetrantes, por tanto, serían pues heridas con orificio solo de entrada. En cambio, las heridas perforantes tienen orificio de entrada y de salida también. Luego tenemos la clasificación según el tiempo de cicatrización, las cuales pueden ser agudas o crónicas. En el caso de las agudas siguen un proceso de reparación ordenado que restaura la integridad anatómica y funcional de una herida. En cambio, las heridas crónicas no siguen un proceso de reparación ordenado, no restaura la integridad anatómica y funcional. Recuerden que para esto también
el paciente tiene factores de riesgo o comorbilidades que puedan llevar a que la cicatrización sea de tipo crónica. Por ejemplo, pacientes con una circulación arterial deficiente en las extremidades, como por ejemplo en los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen insuficiencia vascular o venosa periférica, pacientes que tomen corticoterapia. En esas situaciones, las heridas tienen una cicatrización muy deficiente y son altamente probables que vayan a la cronicidad. Según la causa que ha provocado la herida, estas pueden ser heridas punzantes, es aquella causada por un objeto filoso o puntiagudo, un clavo, por ejemplo, el cual perfora la piel y si bien en la piel puede dejar una solución de continuidad muy pequeña, de milímetros, el objeto que ha atravesado la piel hacia los planos subyacentes puede haber dejado varios planos o varias capas comprometidas, piel, celular subcutáneo, músculos, etcétera, ¿no? La herida en la piel es pequeñita, pero en profundidad sí tiene una mayor extensión. Las heridas cortantes o incisivas por objetos afilados, cuchillos, navajas, vidrios o por el mismo bisturí en sala de operaciones. Heridas abulsivas en las cuales hay lesiones con desgarros y destrucciones de tejidos, como por ejemplo los operarios de algún tipo de maquinaria, en la cual existen traumatismos, sobre todo en extremidades, que pueden llevar a este tipo de lesiones muy delicadas o severas. Luego están las abrasiones, que no son otra cosa que los raspones, en la cual la piel, específicamente la epidermis, se descama o se desprende, en la cual no requieren sutura y la cicatrización suele ser espontánea en la mayor parte de los casos. También están las amputaciones, ya sean amputaciones traumáticas por accidentes o amputaciones quirúrgicas en el caso de pacientes que hayan sido sometidos a cirugías de resección, sobre todo por tumores. De acuerdo al grado de contaminación o limpieza de una herida, vamos a encontrar 4 grados. Clase o grado 1, que también se llama limpia, clase 2, limpia contaminada, clase 3, contaminada y clase 4, sucia. Son los 4 tipos de clasificación de heridas de acuerdo a la limpieza o grado de contaminación de la herida. Esto se aplica tanto para heridas quirúrgicas hechas en quirófano como también para heridas hechas a nivel fuera de quirófano, como por ejemplo una herida traumática, un corte que uno se haga en la calle, por ejemplo, ¿no? Esta clasificación tiene una definición por cada una de ellas y también me, me da la posibilidad de que el paciente pueda tener una infección de pues tiene que terminar. ¿Se escucha el audio de alguien? Bien. En el caso de las heridas limpias o clase 1, son aquellas heridas hechas en quirófano en la cual no hay inflamación, no hay signos de infección demostrada, no hay apertura de la vía respiratoria, digestiva, biliar, ni geniturinaria. Se hace bajo medidas de asepsia y antisepsia y el riesgo de infección de sitio operatorio en este tipo de heridas o en este tipo de procedimientos quirúrgicos es menor al 2%. Luego está la herida limpia contaminada o clase 2, en la cual también se hace bajo condiciones estériles, de asepsia, antisepsia, en quirófano. Y aquí sí hay una apertura controlada de la vía respiratoria, digestiva, geniturinario o de la vía biliar, en la cual en el momento que se apertura cualquiera de estos aparatos o sistemas, uno rápidamente aspira el contenido para que no se disemine en cavidad y también estos aparatos o sistemas que se han abierto no se encuentran infectados. Si es que se hace este tipo de procedimientos, la herida quirúrgica se considera limpia contaminada y el riesgo de infección del sitio operatorio lleva o asciende hasta menos del 10%. En las heridas contaminadas puede ser hecha en quirófano, es decir, pueden haber sido heridas bajo condiciones estériles o pueden haber sido realizadas sin condiciones estériles. Aquí encontramos aquellas cirugías en la cual se apertura la vía biliar, digestiva, respiratoria, geniturinaria,
pero el aparato o sistema que hemos abierto, sabemos o está demostrado que existe infección. Por ejemplo, si se abre la vía biliar, el paciente tiene que tener colangitis. Si se abre la vía respiratoria, el paciente está con neumonía. Si se abre la vejiga, el paciente está con infección urinaria. En ese caso, el riesgo de infección de sitio operatorio asciende a un 20%. En el caso de las heridas sucias o infectadas o clase 4, el paciente tiene abscesos, tiene colecciones, tiene perforaciones, tiene peritonitis, ya desde el momento de la apertura únicamente de cavidad peritoneal. En ese contexto, el paciente tiene un riesgo de infección de sitio operatorio de hasta un 40%. Recordar que las heridas quirúrgicas pueden ser clasificadas bajo estas 4 condiciones: limpias, limpia contaminada, contaminada y sucia, y esta variará de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios o al procedimiento que se haga dentro de sala. Pero en el caso de heridas traumáticas, heridas que son hechas sin ninguna condición estéril, solo podemos aplicar las dos últimas, contaminada y sucia. ¿Cuál es el criterio para poder diferenciar una de otra? Tiempo de evolución. Si un paciente sufre un corte en la calle, de repente estaba jugando fútbol o sufre una caída en la calle y se hace un corte en la piel que amerita sutura, si llega dentro de las 6 primeras horas al hospital para que lo suturen, se considera una herida contaminada. Pero si el paciente llega más allá de las 6 horas de haber ocurrido el accidente para que lo manejen, para que lo suturen, esa herida pasa a denominarse herida sucia, en el cual el riesgo de infección de sitio operatorio es mucho más elevado. Asimismo, esta clasificación me ayuda a poder determinar el tipo de manejo antibiótico que yo le voy a dar. En el caso de las heridas limpias, yo puedo inhibirme de darle antibiótico profilaxis. En el caso de las heridas limpias contaminadas y contaminadas, está indicado darle antibiótico profilaxis, que consiste en dar una dosis de antibiótico 30 a 60 minutos previos a la incisión en quirófano y sobre todo una sola dosis por vía endovenosa antes o durante la intervención quirúrgica. Después de ello ya no amerita seguir dando antibióticos. En cambio, en heridas sucias o infectadas, en heridas clase 4, yo voy a dar tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico significa dar antibióticos por vía endovenosa a horario, ya sea cada 24, cada 12, cada 8, cada 6, cada 4 horas, por días establecidos, que pueden ser pues 5 días, 7 días, 10 días, 14, 21 días, etcétera, dependiendo del tipo de fármaco y también de la duración de tratamiento antibiótico que yo he determinado para, para, para manejar ciertos tipos de infecciones intraoperatorias. Aquí podemos ver algunos ejemplos de todos estos tipos de heridas quirúrgicas. Por ejemplo, en el caso de heridas limpias puede haber sido considerado o es considerado las cirugías de tiroides o paratiroides, incluso sea por una neoplasia. De igual modo, la cirugía de mama, las mastectomías de la misma manera. Laparotomías exploratorias en las cuales se abre el abdomen pero no se encuentra ningún hallazgo significativo. Laparotomías exploratorias en blanco también son limpias. Cirugía de hernias no complicadas, esplenectomías no traumáticas, Colelab sin perforación de la vesícula, las correcciones de las hernias hiatales y la cirugía por acalasia o para trastornos motores del esófago, en la cual no se apertura ningún aparato ni sistema, todo ello pasa a ser heridas limpias o cirugías limpias. En el caso de la limpia contaminada, la vagotomía más piloroplastia. La piloroplastia es aperturar, abrir la luz del duodeno y el píloro y poder apreciar su contenido. Eso es lo que hace que sea limpia contaminada. La cirugía en la cual se reseca intestino delgado no obstruido, la apendicectomía en un paciente con apendicitis flemonosa, la apertura y exploración de vía biliar en un paciente sin colangitis y Colelab con perforación de la vesícula biliar. Todo esto es limpia contaminada. En el caso de la cirugía contaminada o las heridas contaminadas, por ejemplo, cualquier tipo de cirugía de colon que sea realizada bajo algún procedimiento electivo programado, las apendicitis gangrenadas, las colecistitis agudas, la exploración de vías biliares en pacientes con colangitis. Vean, en 2 criterios encontramos el mismo procedimiento, pero ¿cuál es la diferencia? En las limpias contaminadas, la exploración de vías biliares se hace en un paciente sin colangitis. En cambio, en la contaminada, el procedimiento es el mismo, exploración de vías biliares, pero lo que cambia la categoría es que en la contaminada
se hace en un paciente que tiene infección de la bilis, de ahí colangitis. La cirugía sucia representa pues el ejemplo de las perforaciones del tracto gastrointestinal, perforaciones de la vesícula biliar, abscesos o colecciones intraabdominales, la peritonitis secundaria, inflamación o perforación en el abdomen, apendicitis perforadas, los plastrones apendiculares, cualquier tipo de cirugía proctológica, hemorroides, fisuras, abscesos, etcétera. Los traumas abdominales con lesiones viscerales y la isquemia mesentérica también está incluida dentro de esta categoría. Esos son muchos ejemplos de los diferentes tipos de heridas quirúrgicas de acuerdo a su grado de contaminación o infección. También las heridas pueden ser clasificadas en quirúrgica o no quirúrgica, y cada una de ellas a su vez en agudas y crónicas, ¿no? Heridas quirúrgicas agudas y crónicas, heridas no quirúrgicas del mismo modo agudas y crónicas. Y recuerden que la cronicidad siempre se va a ver asociada a factores o comorbilidad que pueda tener el paciente, diabetes, insuficiencias vasculares, inmunosupresión, etc. Una vez que ha sido producida una herida, esta herida iniciará un proceso de reparación que se llama cicatrización. La cicatrización, por definición, es un proceso de reparación de un tejido lesionado, dando como resultado final la generación de un tejido nuevo, específicamente tejido fibrótico, avascular, acelular, que lo que consigue es hacer que la piel esté completamente cerrada. Pero esta zona donde apareció la cicatriz tiene menor resistencia, menor fuerza tensil que la piel original. Es decir, por más buena cicatrización que tenga un paciente, la herida donde tiene su cicatrización no es exactamente igual al tejido que nunca ha sido traumatizado. No hay una reparación 100% efectiva o 100% igual al tejido original. Muy diferente del término regeneración. Vean, en la cicatrización, el tejido es reemplazado por uno nuevo, por un tejido fibrótico, avascular y acelular, para sellar o para cerrar la herida. En cambio, en una regeneración, el tejido que aparece, producto de una lesión, un traumatismo, una resección, por ejemplo, es reemplazado por la misma especie o por el mismo tejido original, como por ejemplo en el hígado, cuando se hace una resección hepática y se cicatriza en el borde de sección, en el borde del traumatismo, aparecen nuevos hepatocitos, muy diferente en la piel, en la cual lo que aparece es tejido fibroso. Esa es la diferencia entre cicatrización y regeneración. Ahora, la cicatrización también puede tener diversas alteraciones. Puede ser excesiva, en la cual hay un exceso de tejido cicatricial por aumento de la celularidad y gran actividad de fibroblastos, lo cual me lleva a tener estas dos variantes, cicatriz queloide hipertrófica, y por el otro lado, el otro extremo sería la cicatrización insuficiente, en la cual hay un déficit de tejido cicatricial, las heridas terminan siendo crónicas e inestables y en la mayor parte de los casos van rumbo a la atrofia. Nuevamente, factores que pueden influir en ello, por ejemplo, pues, paciente diabético, paciente con alteraciones en la circulación o pacientes que tengan inmunosupresión. Aquí está lo que habíamos mencionado, la reparación, la aparición de un tejido conectivo nuevo que lleva fibrosis. En cambio, la regeneración es la aparición del mismo tejido original que lo que hace es a la aparición de nuevo tejido similar al original, como por ejemplo en el hígado, en el cual hace que pueda crecer nuevamente más hepatocitos y restaurar la zona afectada, resecada o lesionada. Diferencias entre regeneración y reparación. La cicatrización de las heridas puede ser vista desde diferentes aspectos. Por un lado, tenemos 4 momentos o 4 etapas, que son pues la hemostasia, la inflamación, la regeneración del tejido conjuntivo y la contractura. Existen algunas literaturas que solo lo correlacionan con 3 momentos o 3 fases. La primera, fase inflamatoria o reactiva, la segunda, proliferativa o regenerativa, y la tercera, de maduración y remodelación. Sea visto bajo 4 fases o bajo 3 fases, que es la más frecuentemente utilizada, cada una de ellas incluye ciertos procesos o ciertos pasos. Por ejemplo, la fase inflamatoria o reactiva, su primer espacio, su primer momento es la detención de la hemorragia o la hemostasia. El segundo es la quimiotaxis y en tercero la migración epitelial. La fase proliferativa, como su nombre lo indica, es la proliferación de fibroblastos y también de vasos sanguíneos. Y en el caso de la fase de maduración o remodelación,
encontraremos la maduración del tejido fibroso o conjuntivo, la contracción del mismo, la formación de la cicatriz y la remodelación final de la cicatriz. Precisamente acá veremos algunos de esos detalles. La fase inflamatoria o reactiva, recuerden que comienza con la hemostasia, la cual tiene un tiempo corto de duración, habitualmente minutos. Todo esto se da por diferentes efectos. El primero de ellos es la vasoconstricción, con lo que esto se busca es que cese o pare el sangrado. Esto nos lleva a una disminución de la pérdida hemática, está mediado por endotelina, epinefrina, norepinefrina y prostaglandinas. También incluye la cascada de coagulación, si es que está o no en condiciones normales en el paciente que tiene esta herida. Y luego también debemos recordar la adherencia, la agregación y desgranulación de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas son las primeras células en responder en la cicatrización. Tener en cuenta que para que una herida comience a cicatrizar, lo primero que tiene que hacer es dejar de sangrar. Y esto se hace con vasoconstricción y agregación plaquetaria. También en esta misma fase inflamatoria encontramos otro momento que es la vasodilatación. Esta vasodilatación está mediada por cininas, histamina y prostaglandinas, y esto hace de que aumente el flujo sanguíneo y provoca eritema y calor local, lo cual es característico en las primeras horas, incluso el primer día de que se ha producido una herida y ha comenzado a cicatrizar. También en este momento hay migración de diferentes tipos de células, como los leucocitos y también la quimiotaxis, lo que hace que lleguen células inflamatorias a nivel de la herida y lo que buscan es fagocitar cualquier tipo de germen que se pueda encontrar aún en la herida para tratar de que esta herida quede lo más limpia posible y de esa manera se pueda dar una adecuada cicatrización. La siguiente fase es la fase proliferativa, constructora también le podemos llamar, que tiene estos momentos: la fibroplasia, la síntesis de colágeno y proteoglucanos, la angiogénesis y la epitelización. En el caso de la fibroplasia, todo esto es mediada por fibroblastos, en la cual pues hay activación de los fibroblastos que proliferan y sintetizan matriz colágena y metaloproteínas para tratar de darle la estructura a la cicatriz de la herida. Síntesis de colágeno y proteoglucanos, sobre todo del colágeno de tipo 3, la angiogénesis que comienza el primer y segundo día de la lesión y lo que hace es la proliferación de células endoteliales, lo cual genera la aparición de vasos sanguíneos y del famoso tejido de granulación que existe a nivel de las heridas. Recordemos que cuando una herida recién está iniciando los primeros días de cicatrización, la grasa o el tejido celular subcutáneo tiene un aspecto amarillento. Pero conforme pasan los días y la cicatrización se va estableciendo, ese tejido amarillento se ve reemplazado por un tejido rojizo, el cual es el tejido de granulación, el cual nos indica que estamos en esta segunda fase de proliferación, crecimiento de vasos sanguíneos para que se produzca finalmente la epitelización de la piel, con lo cual se cierra externamente la superficie de la herida para prevenir el ingreso de cuerpos extraños o de gérmenes desde la superficie de la piel. La última fase es la de maduración o remodelación, la cual puede durar días o incluso hasta semanas o años. Se inicia la primera semana, la matriz colágena sufre reabsorción y disposición ordenada para poder fortalecer a la herida. La colágena de tipo 4, que es la más frecuente al inicio, progresivamente será sustituida por la colágena tipo 1. Y la diferenciación de los miofibroblastos ayuda a la contracción de la herida, la fibrosis y a tratar de mejorar en la medida de lo posible la fuerza tensil. Recordar que si bien la piel a nivel superficial en la epidermis ya puede haber estado cerrada, ya puede haber estado epitelizada, internamente la fuerza tensil y el ordenamiento de todos estos tipos de matriz colágena, miofibroblastos pueden llevar varios meses hasta que se completa la cicatrización final. Pero a pesar de que puedan pasar inclusive hasta 3 meses de cicatrización, la fuerza tensil solo alcanza hasta un 80%, nunca llega a restablecerse un 100%. Recuerden que por más buena cicatrización que tenga un paciente, la herida no va a tener una cicatrización exactamente igual que un tejido normal. Aquí podemos ver los momentos que tiene la cicatrización, la fase inflamatoria que va desde 0 hasta 4 días, la fase proliferativa que comienza el segundo día y se extiende hasta el día 21, y la fase de maduración que comienza el día 21 o las 3 semanas y se puede extender
varias semanas, meses o años, dependiendo del tamaño de la herida, de la pérdida o no de sustancias, la cicatrización excesiva o deficiente que tenga el paciente y las comorbilidades que se encuentren asociadas. Esto puede hacer que dure más o dure menos la cicatrización completa de una herida. Cicatrizaciones patológicas, sobre todo las que están en exceso, son la cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. En el caso de la cicatriz hipertrófica es más frecuente en la zona de flexión. Casi siempre es en una zona de tensión. Aparece precozmente, rápidamente después de la cirugía. El tamaño de la cicatriz hipertrófica se correlaciona exactamente con el tamaño de la herida. Los límites están dentro de la cicatrización, hay tendencia a mejorar con el tiempo, desaparece con terapia compresiva y recidiva raramente después de que esto pueda ser resecado quirúrgicamente. En cambio, la cicatriz queloide es más frecuente en las orejas, los hombros, región preesternal, es decir, en la parte superior del tronco. No tiene relación directa con la tensión cutánea. Puede aparecer incluso varios meses después de que se cicatrizó la herida. El tamaño es desproporcionado respecto a la injuria, es decir, la cicatriz queloide es mucho más grande que la cicatriz original. Los límites sobrepasan la cicatriz inicial, no mejora con el tiempo, menos aún mejora con la terapia compresiva, y así lo resequen quirúrgicamente, puede volver a aparecer en el mismo sitio. Las heridas, sobre todo las heridas quirúrgicas, van a requerir cierres, y estos cierres pueden ser de diferentes tipos y van a variar de acuerdo a ciertas características propias de la herida de cada uno de sus pacientes. Por ejemplo, el cierre primario, también llamado por primera intención, es aquella herida en la cual se realiza justo al final del procedimiento quirúrgico el cierre simple con sutura. Justo ese es el término de la cirugía, este es el cierre ideal de piel. Claro está, para poder hacer este cierre se requiere ausencia de infección en la herida, una adecuada hemostasia, un afrontamiento correcto de los bordes y una sutura por diferentes planos anatómicos. Si es que esto permite que la herida no esté infectada y que se pueda afrontar perfectamente sin pérdida de sustancia, el cierre ideal que le puede ofrecer siempre será el cierre primario o por primera intención. Luego viene el cierre secundario, algunos le llaman espontáneo, otros le dicen por segunda intención. Aquí no se utiliza sutura, se deja abierto para que cicatrice solo en el tiempo y de manera espontánea. Obviamente esto será de forma lenta, a expensas del tejido de granulación, va a ser una cicatriz de larga evolución, retraída y en la mayor parte antiestética. Por lo general, cuando se aplica este tipo de cierres, cuando hay una pérdida de sustancia muy importante, en la cual si yo quiero afrontar los bordes, me va a quedar una herida con mucha tensión, y esto puede hacer de que los bordes se necrosen y finalmente termine por abrirse nuestra herida. Asimismo, cuando hay un compromiso infeccioso muy importante a nivel de la herida, también se prefiere evitar realizar el cierre para prevenir una potencial infección de sitio operatorio. Luego viene el cierre terciario o por tercera intención, también se le llama cierre primario diferido o tardío, y lo que se hace es dejar abierta la herida, específicamente dejar abierta la piel y el celular subcutáneo, para lavarlo en los días posteriores a la cirugía y suturarlo después. Para ello, mejor colocamos un ejemplo. Tenemos un paciente operado de apendicitis complicada con peritonitis generalizada por cirugía abierta, en la cual la herida operatoria estuvo expuesta a la secreción purulenta durante todo el acto quirúrgico. Por lo tanto, esa herida está completamente contaminada con la pus. ¿Qué es lo que se hace? Se cierra el peritoneo, se cierra la aponeurosis, pero se deja abierta la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Qué pasa si yo le hago cierre primario en este paciente que tiene una herida muy contaminada? Es probable que el cuarto o quinto día el paciente me haga fiebre, me haga dolor, la herida se comience a poner roja, yo le saque unos cuantos puntos y toda la herida esté llena de pus. Eso ocurre si es que le ofrecemos cierre primario. Pero si es que yo sé que la herida se contaminó, se infectó con la secreción purulenta y tiene alto chance de desarrollar una infección de sitio operatorio, mejor solo cierro piel y aponeurosis, perdón, solo cierro peritoneo y aponeurosis y dejo abierta la piel y el celular subcutáneo. ¿Para qué?
para que en el primer, segundo, tercer, cuarto día del posoperatorio en la cama del paciente se haga un lavado diario de esa herida operatoria para barrer todos los gérmenes que potencialmente allí pudieran haber quedado. Conforme pasan los días, la grasita el primer día es amarilla y por ahí un poco de secreción inflamatoria, pero conforme pasa el segundo, tercer, cuarto día, la grasita amarilla se comienza a tornar roja, inclusive sangrante al roce. Si es que esto comenzó a crecer y la herida tiene una secreción únicamente serosa, el cuarto o quinto día de evolución previo al alta del paciente, yo le puedo colocar anestesia en los bordes de la herida y afrontarlo con sutura. Este tipo de cierres, de dejar abierta la piel para lavarla y suturarla días después con el objetivo de prevenir una infección de sitio operatorio, esto se llama cierre primario diferido o tardío o cierre terciario o por tercera intención, sobre todo en heridas que han tenido mucha contaminación. Algunas literaturas hablan de un cierre por cuarta intención y esto se da utilizando injertos o colgajos para cubrir algún defecto o una solución de continuidad importante. Nuevamente aquí nosotros podemos ver los diferentes tipos de intención. Primera intención, cierre primario en el momento de finalizada la cirugía, cierre secundario se deja abierto para que cicatrice solito, y en el caso de el cierre por tercera intención o primario diferido, se hace la sutura únicamente de la aponeurosis y el peritoneo y se deja abierta la piel y la grasa para suturar los días después cuando ya estamos seguros de que no se va a desarrollar ningún evento infeccioso. Las heridas debemos evaluarlas y darles un manejo de acuerdo a ciertas características. Bueno, debemos explorar la profundidad, las características que tenga, la dirección, trayectos, bordes, etcétera. Y si existe o no tejido viable. Recuerden que si hay un tejido necrosado, desvitalizado, tiene que ser retirado previo a la sutura. De igual modo, debemos colocar anestesia para poder hacer una adecuada exploración y poder hacer una limpieza y de esa manera ofrecerle un adecuado cierre. Hemostasia, importantísimo, si es que no hacemos una adecuada hemostasia, se va a formar un hematoma y esto complica la cicatrización de las heridas. Si es necesario, un desbridamiento del tejido necrótico, iniciar antibiótico profilaxis o tratamiento antibiótico dependiendo del grado de contaminación, y si es que esta fue una herida de tipo traumática con alto grado de contaminación con tierra, metales, etcétera, vacuna antitetánica es mandatoria. Recuerden que si solo se ha afectado las capas superficiales, piel y celular subcutáneo, probablemente solo se requiere un plano de sutura, el cual abarca principalmente la piel. En cambio, si es que ha habido compromiso subyacente, ya sea en tejido celular subcutáneo, fascias o inclusive músculos, hay que afrontarlos por planos de profundidad a superficie y de esa manera evitar dejar espacios muertos para evitar la colección de seromas o hematomas, ¿no? Hacer el seguimiento característico del mismo y determinar en qué momento realizaríamos el retiro de la sutura, y esto puede ser variable según el área donde esté colocada la sutura. Eso lo vamos a ver más adelante. Como ya habíamos indicado, en el caso del manejo de las heridas, una adecuada inmunización, sobre todo valorar si el paciente tiene vacunas contra el tétanos o no, y si no las tuviese, aplicarle. Sedación y analgesia. Recuerden que es muy probable que las heridas tengan un dolor significativo, por eso a veces es bueno aplicarle un analgésico previo a todo este procedimiento. Anestesia local con silocaína, con o sin epinefrina. Recuerden que en las zonas más periféricas, la punta de los dedos, manos, pies, nariz, orejas, evitar utilizar los anestésicos con epinefrina, ya que producen mucha vasoconstricción y pueden producir necrosis. En el caso de la sedación y analgesia, también como habíamos manifestado anteriormente, a veces puede ser necesario en pacientes pediátricos que difícilmente a veces permiten hacer una sutura de manera muy sencilla. Para hacer una correcta sutura debe haber sido controlado el sangrado, una correcta hemostasia, limpiar bien todo el tejido afectado desde la parte central hasta la parte periférica, ¿no? O desde la periferia hasta el centro de la herida con jabón y agua estéril.
debridación y retiro de cuerpos extraños o tejido necrótico que se encuentre, y hacer el cierre mediante una técnica atraumática de los bordes de la herida a suturar. Esto se puede cubrir con gasas, con vendas, etcétera, para evitar su exposición a otros tipos de tejidos. En el caso de las heridas, un pequeño algoritmo, ver cuál fue el mecanismo que llevó a este tipo de lesiones, fue bajo condiciones estériles o sin condiciones estériles, hacer un correcto lavado de la herida, y con esto determinar si fueron heridas superficiales, heridas profundas con escasa contaminación, heridas contaminadas con cuerpos extraños o necrosis, o por ejemplo, heridas sucias por mordeduras, por aplastamientos o que tengan más de 6 horas de evolución. De hecho, aparte de hacer el lavado o de aplicar el suero salino, lo que podemos hacer es un lavado con soluciones antisépticas, iodopovidona o clorixidina. Para el caso de heridas superficiales, por ejemplo, las abrasiones, quizás no pueda ser necesario la sutura, se deja simplemente que cierre espontáneamente, ya que son los famosos raspones. Pero en el caso de heridas mucho más profundas, con compromiso de toda la piel, inclusive hasta de planos subyacentes, vamos a requerir sutura. De hecho, que hay que anestesiar para evitar el dolor en el momento de la sutura en sí, y realizar el afrontamiento mediante sutura. Si es que hay contaminación, cuerpos extraños, etcétera, cepillado con esponja quirúrgica, eliminación de cuerpos extraños y tejidos desvitalizados, una adecuada hemostasia y ofrecer ya sea cierre por primera intención o cierre por segunda y tercera intención, dependiendo del grado de contaminación y de la pérdida de sustancia que encontremos a nivel de la herida. Posterior a ello, profilaxis antitetánica, antibiótico terapia. Recuerden que en las heridas limpias podemos inhibirnos de dar antibiótico profilaxis. En las heridas contaminadas, limpias contaminadas y contaminadas, damos obligatoriamente antibiótico profilaxis. En cambio, en las heridas sucias e infectadas damos tratamiento antibiótico, el cual se extiende a horarios establecidos y también por varios días. Recordar que toda la piel de nuestra superficie corporal no cicatriza de la misma manera. Por tanto, el tiempo de retiro de los puntos también puede ser variable. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, el retiro se debe hacer posterior al sexto, al octavo día. En la cara, posterior al quinto día. En el tórax, en el abdomen, después del octavo a 10º día. En la espalda, después de las 2 semanas, debe ser retirado. A nivel de brazo, pierna, sobre todo en superficies extensoras, después del octavo, 10º día, en la mano de igual manera, en los dedos de 10 a 12 días, y en el pie, sobre todo en la planta de pie, después de 12 a 14 días. Este es el tiempo promedio que se tiene que tener en cuenta para poder sugerir retiros de puntos. Claro está, todo eso también se valora en el momento de que uno piensa que puede retirar un punto, ya que si es que así haya completado el tiempo que aparece en el cuadro, si uno examina la herida y aún está dehiscente, de hecho mejor todavía no se debería realizar ningún retiro en ese momento y diferirlo para un tiempo posterior. Debemos tener en cuenta que las heridas faciales, las heridas sucias faciales, requieren aseo quirúrgico y un posterior cierre primario con cobertura antibiótica y un control clínico riguroso. Las heridas en colgajo requieren un aseo, una limpieza de la herida, dejar el colgajo cutáneo sobrepuesto sobre el área de cruenta y afrontarlo y tratar de cubrir el defecto con ese colgajo. En heridas punzocortantes, penetrantes, se debe hacer una adecuada limpieza y evitar cualquier contaminación en los planos subyacentes o profundos. En las heridas por arrancamiento y amputación, una adecuada limpieza quirúrgica, dejar la herida abierta para un cierre diferido, sobre todo por el gran grado de contaminación que aquí se encuentra. En las heridas por quemaduras térmicas, simplemente lavar el área afectada con suero fisiológico y valorar la evolución posterior en la cual pudiera requerirse escarectomías o injertos, ¿no? En las heridas por quemaduras químicas, un lavado profuso a fin de retirar de la piel esa sustancia química y una observación clínica de la evolución. En caso por mordeduras de animales, por ser una herida sucia, no debe suturarse, salvo esta herida se encuentre en la cara, ya que si hay una herida en la cara, dejarla abierta, una zona expuesta, estéticamente no es muy bueno para el paciente, con lo cual se puede hacer un afronte de una herida que tenga en la cara, afronte más no cierre hermético.
¿Y esto por qué? Se hace un afronte para que estéticamente se vea mejor, cicatrice más rápido y no se cierra herméticamente, porque si es que algo se inflama, algo se contamina en los planos profundos, tenga esos espacios entre puntos de sutura y por ahí pueda defogar o pueda salir el líquido inflamatorio o infeccioso de los planos más profundos. Si es que es una mordedura en cualquier otra parte del cuerpo, sobre todo en zonas no expuestas, se puede dejar sin sutura, ya que de esa manera hacemos que la contaminación de los colmillos, del hocico, que ha ingresado junto en el momento de la mordedura, haya pasado a planos profundos y pueda generar una infección. Claro está de que la antibioticoterapia será fundamental en estos pacientes, ¿no? Puede ser necesaria la profilaxis antitetánica, cierto, por ello siempre consultar si el paciente tiene vacunas o no y cuándo fue aplicada esta vacuna, y también cuál fue el mecanismo de lesión, si es que el paciente se cortó con un metal, que se hincó con un clavo, si es que dentro del accidente estuvo involucrado tierra y esta ingresó a la zona de la herida. De hecho, que estos pacientes tienen gran contaminación, riesgo de infección con el Clostridium tetani, y esto aplicaría eh, que sean tributarios de las vacunas antitetánicas. De igual modo, en el caso de la rabia, profilaxis para la rabia, sobre todo cuando han habido mordeduras de animales, mordeduras de canes, también de felinos u otros tipos de animales, y esto se valorará también en función de si es que el animal que ha producido la mordedura está vacunado o no está vacunado, también requiere periodos de observación y en base a ello la administración de dosis de vacunas y con ello monitorizar y prevenir la aparición de síntomas asociados a rabia. Debemos tener en cuenta que cuando una herida quirúrgica se infecta, antes se le llamaba infección de herida operatoria, actualmente el término es infección de sitio operatorio, la cual es la segunda causa más común de infecciones intrahospitalarias después de la infección urinaria. Debemos tener en cuenta que este tipo de complicaciones pueden ocurrir sobre todo en aquellas en las cuales hubo gran contaminación, lo cual aumenta la morbimortalidad de estos pacientes y también en la estancia hospitalaria. ¿Qué cosa es una infección de sitio operatorio? Se refiere a una infección que desarrolla dentro de los 30 primeros días de haber sido realizado un procedimiento quirúrgico hasta incluso un año, si es que se ha visto incluida dentro de este procedimiento quirúrgico el uso de un material protésico, como por ejemplo una malla para la reparación de las hernias, la cual también puede estar afecta dentro de esta infección de sitio operatorio. Recuerden que este tipo de infecciones se presenta de manera secundaria a un procedimiento quirúrgico en cualquiera de los niveles anatómicos de dicho procedimiento. Pueden estar involucrados gérmenes del tipo Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, sobre todo los que vienen directamente de la piel. También debemos pensar en la flora endógena propia del paciente, más aún si este ha estado hospitalizado por gran cantidad de días. La flora cutánea, la flora gastrointestinal, por ejemplo, en el caso de la cirugía de abdomen, las laparotomías, si es que ha habido perforaciones, si es que ha habido peritonitis, si es que ha habido apertura del tubo digestivo. De hecho, que aquí ya no solo estarán involucrados los gérmenes o las bacterias ubicadas a nivel de la piel, sino también las que están dentro del tubo digestivo. Todo ello confluye para poder desarrollar una infección de sitio operatorio, los cuales también pueden ser variables dependiendo de la zona del tubo digestivo que haya sido manipulada o aperturada. Por ejemplo, es diferente que se haya hecho una cirugía de boca o esófago, en la cual pues predomina el estreptococo, los bacteroides, otra que sea realizada en el estómago, en la cual pues hay bacilos entéricos gram negativos. Si es que se ha manipulado la vía biliar, de igual modo también puede haber bacilos entéricos gram negativos, y en el caso de ileón y colon, los bacilos entéricos, las bacteroides frágiles o Clostridium, ¿no? Variable dependiendo del área del tubo digestivo que ha sido manipulada. De esa manera podemos dirigir mejor nuestro tratamiento o profilaxis antibiótica. Vean ustedes, aquí también, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico, el grupo de gérmenes más asociados a desarrollar una infección de sitio operatorio en ese punto.
Recuerden que del desarrollo de una infección de sitio operatorio pueden ser determinantes tres aspectos. El primero, los microorganismos, las bacterias que van a producir la infección, ver la carga bacteriana, ver el grado de virulencia que tengan cada uno de ellos y la capacidad de desarrollar alguna infección en algunos pacientes. El estado funcional del paciente es diferente a un paciente sano que viene de la calle versus un paciente que está hospitalizado, inmunosuprimido, diabético, etc. También el estado final de la herida, y esto depende de características propias o de la técnica quirúrgica empleada en el paciente. Si no hubo un correcto manejo de la esterilidad, hecho que puede llevar a infección de sitio operatorio, si ha habido hematoma, si ha habido seroma, si hay tejido necrótico, si hay un DREN cerca, son elementos técnicos propios de la cirugía que pueden conllevar a una infección de sitio operatorio. ¿Ven? Y aquí los tenemos en este cuadro, ¿no? Factores dependientes propios del paciente, muchos de ellos son poco modificables o no son modificables. Por ejemplo, la edad, la obesidad, el estado nutricional, diabetes, tabaquismo, infecciones previas, alteraciones en la respuesta inmune o que han estado hospitalizados por gran cantidad de tiempo. Otros son dependientes propios del acto quirúrgico, como pues la duración del lavado, la asepsia, antisepsia, el baño preoperatorio, la duración de la cirugía, si recibió o no el antibiótico profilaxis y si esta fue idónea, la ventilación o circulación del aire en quirófano, la esterilidad del material que ha sido utilizado, la presencia o no de material extraño en el sitio quirúrgico, la ubicación de drenajes cercanos a la herida y la misma técnica. Si no se hizo una buena hemostasia, se forma un hematoma y la herida se infecta. Si es que no se ha logrado ocluir los espacios muertos, ya sea con drenajes o con sutura, esto se va a llenar de líquido seroso y riesgo de infección. De igual modo, si ha habido mucho traumatismo de los tejidos y hay tejidos necróticos, también riesgo de que esto complique la herida. La infección de sitio operatorio se clasifica en tres tipos. El primero, infección de sitio operatorio superficial, la cual compromete piel y tejido celular subcutáneo. Luego viene la infección de sitio operatorio profundo, la cual compromete piel, tejido celular subcutáneo, fascia y músculo. Y en tercer lugar está la infección de sitio operatorio de órgano y espacio. Se refiere a aquel paciente que ha tenido, por ejemplo, una colección, un absceso intraabdominal, justo cercano o en la zona adyacente al punto de donde se ha realizado alguna cirugía. Por ejemplo, algo frecuente pues puede ser una apendicitis que desarrolla en el postoperatorio una colección en fosa ilíaca derecha o a nivel de los fondos de saco a nivel pélvico. El fondo de saco recto vesical en el hombre o fondo de saco de Douglas en la mujer. A esto se refiere como infección de sitio operatorio de órgano espacio. Una infección de sitio operatorio superficial es la que aparece hasta 30 días posteriores a la cirugía, que compromete piel, celular subcutáneo y músculo, todo esto por encima de la fascia. Cumple por lo menos algunos de los siguientes criterios: drenaje purulento, organismos aislados en cultivo, dolor, sensibilidad, edema localizado, rubor y calor en la zona de la herida. El diagnóstico se evalúa examinando directamente la herida operatoria. En muchos casos se retiran los puntos y ahí uno puede ver la salida del material purulento dentro del hecho quirúrgico, dentro de los planos de la herida quirúrgica. Y precisamente el tratamiento es ello, es sacar los puntos y poder exteriorizar todo ese material purulento, lavar la herida operatoria, dar antibióticos y con eso se controla la infección. Luego está la infección de sitio operatorio profundo. También aparece dentro de los 30 primeros días posteriores a una cirugía, pero en algunos casos se puede extender hasta un año si es que se ha colocado una prótesis o malla, como por ejemplo en esta imagen. Vean acá, la paciente fue sometida a una cirugía de ventración abdominal, se colocó una malla en la pared abdominal y por encima de ella ocurrió un proceso infeccioso. Esto corresponde a una infección de sitio operatorio profundo que está por encima del peritoneo y aquí hay incluido una prótesis, la cual amplía el tiempo del rango para definir infección de sitio operatorio hasta un año, ¿no? Tiene al menos alguno de estos criterios: drenaje purulento en la incisión, fiebre, dolor localizado, sensibilidad y también la presencia de colecciones
o abscesos a nivel de la herida operatoria, lo que implica abrir la herida, poder evacuar el contenido purulento y hacer lavados 2, 3 veces por día para, de esa manera, barrer la cantidad de gérmenes que se ubican en ese lecho quirúrgico y favorecer la curación de la misma. Todo esto también con antibiótico terapia y en lo posible, cuando ya no hayan signos de infección, agregar sistemas de presión negativa para hacer que el cierre de los planos sea mucho más acelerado. Infecciones de sitio operatorio de órgano y espacio también aparecen dentro de los primeros 30 días posteriores a una cirugía o un año si es que ha habido la colocación de una prótesis o un implante de algún dispositivo. Y lo que me indica que estamos ante una infección de sitio operatorio de órgano y espacio es la presencia de drenajes. Miren, acá están los drenes, los cuales tienen un gasto de tipo purulento o en el caso de evidencias a través de imágenes o radiológicas por ecografía o por tomografía de abscesos, colecciones intraabdominales cercano al lecho quirúrgico. De hecho, que en estos pacientes este material purulento puede ser recolectado y mandado para cultivo y de esa manera conocer el tipo de germen que está causando la infección y sobre todo la antibiótico terapia para ver a cuál es sensible, para cuál es resistente y de esa manera dirigir de manera más específica el tratamiento antibiótico. La sintomatología habitualmente aparece entre el quinto y el 10º día. La fiebre es uno de los primeros signos en aparecer. Dolor, inflamación, edema y tumefacción en la zona de la herida es sumamente importante. La presencia de abscesos localizados es lo que caracteriza a la infección de sitio operatorio. De hecho, que el examen clínico, los antecedentes del paciente, pacientes que tienen más riesgo de desarrollar infección de sitio quirúrgico, será importante tener en cuenta para poder valorar en esos cuadros. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda en la mayor parte de los casos. Los estudios radiológicos, sobre todo ecografía, tomografía, me pueden mostrar la presencia de colecciones, abscesos intraabdominales y también a nivel de pared abdominal. El tratamiento constituye la administración de antibióticos, el drenaje amplio de las colecciones, medidas higiénico-dietéticas, la curación diaria de la herida, que puede ser 1, 2 o hasta 3 veces por día, tratar de corregir alteraciones vitamínicas o proteicas que tenga el paciente, si es que tiene anemia también tratarla, dar una terapia o antibiótico terapia específica para el tipo de infección que tenemos, y esto se hace sobre todo haciendo el estudio del líquido purulento a través de un cultivo, y si es que hubiera signos de shock séptico, tienen que ser tratados, ¿no? Precisamente llegamos a esta última parte de la clase del día de hoy, que es el shock, el cual es un estado de perfusión tisular aguda, inadecuada o inapropiada, que resulta en la hipoxia celular y una disfunción celular generalizada. Existen diferentes clasificaciones. Por ejemplo, shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico, shock anafiláctico, shock neurogénico. También existe esta otra clasificación, sobre todo desde el punto de vista traumático, en el cual el shock lo divide en hemorrágico y no hemorrágico. Obviamente el hemorrágico está en función de aquellos que tienen pérdidas hemáticas, lo cual nos lleva a una hipovolemia. Y por otro lado está el shock no hemorrágico, dentro del cual está el shock obstructivo, por ejemplo, neumotórax, atención o taponamiento cardíaco. El no hemorrágico también incluye al cardiogénico, al neurogénico y el shock séptico. Diferentes formas de poder enfocar el shock, ¿no? Aquí vemos diferentes categorías del shock. Obviamente el shock hipovolémico está asociado a una pérdida hemática rápida, lo cual altera los mecanismos hemodinámicos del paciente y puede llevarlo inclusive hasta un paro. El shock cardiogénico está asociado por una falla de bomba, falla a nivel del corazón, sobre todo en pacientes que tengan grados de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, pacientes que han tenido infartos, que tienen función cardíaca alterada, fracción de eyección baja, y son los que tienen más susceptibilidad a desarrollar este tipo de shock cardiogénico ante descompensaciones metabólicas, hemorrágicas, infecciosas, etc. Luego viene el shock séptico. Esto está claramente relacionado con un evento infeccioso por el cual esté cursando el paciente. Y esto puede desarrollar alteraciones en la parte neurológica, pueden provocar encefalopatía, pueden provocar disfunción respiratoria, disfunción cardiovascular, disfunción renal, todo esto secundario a un proceso infeccioso.
Shock anafiláctico, de hecho, que aquí los antecedentes son sumamente importantes, mediados por inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, todo esto en relación a alergias que potencialmente tenga el paciente, alergias a medicamentos, la penicilina, que es sumamente conocido, o por ejemplo, pues a los mariscos, cosas de ese tipo, las cuales pueden provocar un edema muy significativo a nivel de lo que es la laringe, las cuerdas vocales, la glotis, a nivel de la tráquea, bronquios, lo cual puede producir un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda severa, que si es que no es tratado puede llegar a ser mortal. Luego está el shock neurogénico, y para entender esto, recuerden que el sistema nervioso tiene una parte somática, motora sensitiva, y también tiene una parte neurovegetativa, simpática, parasimpática. La parte parasimpática está dada por el nervio vago, que viene desde el tronco cerebral, y la parte simpática está asociada a la cadena simpática y a las astas laterales de la médula espinal, sobre todo a nivel superior, a nivel de tórax, desde T1 hasta L2, y las parasimpáticas a nivel pélvico desde S2, 3 y 4, ¿no? Recuerden que esta inervación neurovegetativa, simpática y parasimpática, tiene efectos sobre la musculatura lisa bronquial, sobre el marcapaso cardíaco, sobre la contractibilidad de los vasos sanguíneos, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En algunos pacientes secundarios a traumas, sobre todo traumas de columna vertebral y traumas específicamente en el tórax superior o a nivel cervical, puede producir una alteración de la inervación neurovegetativa simpática, una falta o un bloqueo de la inervación neurovegetativa simpática hacia el aparato cardiovascular, lo cual puede producir en el corazón bradicardia e hipotensión, lo cual puede llevar al shock directamente de un paciente. Si es hipotensión, puede ir rumbo hasta el paro cardíaco, ¿no? Aquí vemos algunas características de los diferentes shocks de los cuales hemos tratado. Vean, el shock hipovolémico, hay que evaluar una adecuada historia clínica y un examen físico, sobre todo buscando el punto de sangrado, que puede ser por trauma o por cirugía más frecuentemente. Características clínicas: hipotensión, taquicardia, taquimia y una alteración en la perfusión tisular. De hecho, que los exámenes de laboratorio deben incluir hemoglobina y hematocrito para ver significativamente hasta cuánto está bajando la hemoglobina, electrolitos, grupo y factor, y también radiografía de tórax, ¿no? En estos pacientes, la medida inicial a tratar es colocar vías endovenosas de gran calibre y también largas, una en cada brazo, y de esa manera iniciar la infusión de cristaloides. 2 litros rápidamente. Si el paciente se estabiliza o mejora, continuamos el estudio para buscar el punto de sangrado y ver si es que lo podemos controlar de manera conservadora. Pero si a pesar de los 2 litros que le hemos pasado de fluidos, el paciente sigue hipotenso, sigue taquicárdico, colocar una vía central, buscar la fuente de sangrado y manejarla de manera agresiva, es decir, quirúrgicamente, ¿no? Si está el hígado roto, si está el vaso roto y por ahí está el sangrado, hay que ingresar a operar, resecar el vaso, hacer hemostasia directa al hígado y de esa manera controlar el sangrado. Obviamente ya no solo requeriremos el uso de cristaloides, sino también de sangre. Existe una clasificación de shock, la cual nos habla de 4 categorías, que está en función al volumen de pérdida sanguínea. En la clase 1, 750 mililitros, clase 2 de 750 a 1500, clase 3 de 1500 a 2000, clase 4 más de 2 litros de pérdida hemática. Esto se puede correlacionar con el porcentaje de toda la volemia. 750, 15%, entre 750 y 1500, 15 a 30%, entre 1500 y 2000, de 30 a 40%, y si sangró más de 2 litros, más del 40% de pérdida. También cómo varió la frecuencia cardíaca en cada uno de estos grados. Habitualmente en el grado 1, 100 latidos por minuto, en grado 2 igual, en el grado 3 aumenta hasta 120 y a partir del grado 4, 140 a más de frecuencia cardíaca. También la presión arterial, cómo varía en estas 4 categorías, desde ser de características normales en la grado 1, en el grado 2 todavía puede encontrarse dentro del rango normal, en el grado 3 ya comienza a haber hipotensión, 90-50, y en el grado 4 una hipotensión más significativa.
También puede variar la frecuencia respiratoria, normal en el grado 1, en el grado 2 de 20 a 30 respiraciones por minuto, en el grado 3 de 30 a 40 y en el grado 4 35 a más. Llenado capilar normal en el grado 1 y prolongado en 2, 3 y 4. La diuresis también se modifica significativamente de acuerdo a la pérdida hemática. Si es de una clasificación de shock grado 1, la diuresis estará en 30 mililitros hora. En el grado 2, de 20 a 30 mililitros hora. En grado 3, de 5 a 10 mililitros hora. Y en el grado 4, oligonuria. Del mismo modo, el estado mental también puede variar en estos 4 grados. En grado 1, ligeramente ansioso. Grado 2, levemente ansioso. En el grado 3, ansioso y confundido. Grado 4, confuso y letárgico. De hecho, en el grado 1 y grado 2 todavía se puede manejar con cristaloides. En el grado 3, cristaloides y sangre, del mismo modo en el grado 4. En el shock séptico, valorar adecuadamente la historia clínica del examen físico en virtud de poder identificar el punto o el foco de la sepsis para ver si es que requiere un manejo conservador o un manejo más agresivo, como el quirúrgico. En este tipo de shock encontraremos pues taquimia, taquicardia, fiebre, oliguria y también alteración del estado mental. El hemograma, leucocitosis, desviación izquierda, lactato elevado, urea, creatinina alterada pueden ser los hallazgos en sus exámenes de laboratorio. Catéteres gruesos y de longitud amplia en esta vía endovenosa van a ser necesarios. También colocar una sonda Foley para medir la diuresis. Si le damos 2 litros y el paciente se estabiliza, podemos continuar el estudio de la sepsis, iniciar antibióticos empíricos y dar un manejo conservador al paciente. Pero si el paciente no evoluciona favorablemente, tendremos que ser más agresivos en la medición del estado hemodinámico, como por ejemplo un catéter central, y vamos a identificar el punto de la sepsis, por ejemplo, pues un absceso, una peritonitis, una perforación, y ello va a requerir un manejo mucho más agresivo, como lo es pues el tratamiento quirúrgico. Tratar la causa que está iniciando la sepsis, todo esto asociado a antibióticos empíricos en virtud de querer resolver el problema séptico del paciente. Shock cardiogénico, recuerden que aquí el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, cirugía cardíaca reciente o en algunos casos trauma directo sobre el corazón, lo cual puede llevar a hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular, alteraciones en la circulación de extremidades y oliguria también. De hecho, tener pues hemoglobina hematocrito, las enzimas cardíacas, el lactato será fundamental para ver la condición real del corazón y su función en o cómo está funcionando dentro de todo el aparato circulatorio. Iniciar hidratación, obviamente una hidratación de acuerdo al kilo de peso del paciente según sus necesidades, sobre todo para no llegar a producir un edema agudo de pulmón. También una adecuada cateterización urinaria para medir diuresis y valorar volúmenes en cada paciente. Y con esto determinar si el paciente tiene o no algún problema obstructivo que esté condicionando el shock cardiogénico. ¿Qué problema obstructivo específicamente? Un taponamiento cardíaco secundario a trauma. Ya que si hubiese un tratamiento cardíaco, hay que dar tratamiento definitivo y esto será específicamente a través de una cirugía. En cambio, si el paciente no tiene taponamiento cardíaco y es un problema netamente funcional del corazón, de hecho que aquí ya utilizar fármacos de tipo inotrópico será importante para el manejo de este tipo de pacientes. En el caso del shock neurogénico, como les había indicado, es por una falta o un déficit de inervación neurovegetativa simpática para el aparato cardiocirculatorio. Aquí el antecedente de traumatismos de columna vertebral, un traumatismo vértebro-medular será importante en poder sospechar este tipo de cuadros. ¿Cuál es la característica clínica importante de estos pacientes? Mi paciente me hace hipotensión y me hace bradicardia. Y aquí un gran detalle. Cuando hablamos de un shock hipovolémico, en la cual hay pérdida sanguínea, hay sangrado, el paciente me hace hipotensión y taquicardia. En cambio, si yo encuentro lo opuesto, encuentro hipotensión, pero encuentro bradicardia, esto me debe hacer pensar que de repente no estoy ante un paciente con sangrado, sino más bien estoy ante un paciente con shock neurogénico. De hecho, también colocarle su vía, iniciar fluidos, descartar que efectivamente el paciente no tiene ningún punto de sangrado sobre todo abdominal, torácico, etcétera.
Si llegamos a la conclusión de que no hay punto de sangrado, sus exámenes de hemoglobina, hematocrito han salido con valores completamente normal y estamos ante hipotensión y bradicardia, es altamente probable que estemos ante un shock neurogénico, ante un déficit de aporte neurovegetativo simpático. Recordemos que el sistema simpático o adrenérgico en el aparato circulatorio produce, por un lado, aumento de los latidos cardíacos y por otro lado también produce vasoconstricción. Si yo quito ese estímulo simpático, el parasimpático toma el lugar. ¿Y qué es lo que hace? Produce vasodilatación en las coronarias y produce un descenso de la frecuencia cardíaca. Y ahí está la explicación de por qué nuestros pacientes con shock neurogénico nos hacen hipotensión y bradicardia, porque el que está funcionando solito y el que está dirigiendo todo el aparato circulatorio es el sistema parasimpático. Entonces, si a mi paciente le falta un estímulo adrenérgico, un estímulo simpático, yo debo administrárselo de manera artificial, a través de un medicamento, a través de un fármaco, como por ejemplo los inotrópicos. Adrenalina, norepinefrina, pueden ser medicamentos utilizados para aportarle de manera farmacológica ese estímulo neurovegetativo simpático que le falta y de esa manera estabilizarlos. Con ello se corrige la hipotensión, se corrige la bradicardia y el paciente vuelve a tener un estado hemodinámico normal, sin necesidad de ponerle litros de volumen de cristaloides y menos aún sin necesidad de transfundirle sangre. Por eso, hacer una correcta y una adecuada valoración de este tipo de pacientes para no darle tratamientos que no le corresponden. Obviamente un shock neurogénico no va a mejorar así le pongas 2, 3, 4, 5 litros de suero fisiológico y menos aún le transfundas 2, 3, 4 paquetes de sangre. ¿Cómo sí mejoraría un paciente que tiene shock hipovolémico por un sangrado específico? Bien, con esto hemos culminado la clase teórica de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Creo que todo claro, doctor. Ok, listo. Entonces, que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a Gracias, todos. doctor. Buenas noches. Buenas noches.